Padre amado, gracias por este tiempo de estar juntos en el aula. Padre, gracias por los hermanos que han hecho el esfuerzo por estar. Algunos todavía están por llegar, Señor. Pero Padre, vamos a estar estudiando tu palabra. Y eso, Padre, reviste gran seriedad. Padre, la Biblia no es cualquier documento humano. Es una colección de libros inspirados por el Espíritu Santo que nos has dado para el bien de la iglesia. Pero hay un enemigo, Señor Satanás, que odia tu palabra y busca cualquier manera de socavarla. Y quiero pedir, Padre, que desde el comienzo de este curso tú guardes nuestros corazones, nos ayudes a tener una mente espiritual y, Padre, que podamos dejarnos guiar por tu espíritu en el manejo de tu palabra. Acompáñanos ahora, Señor, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Antes de empezar con la clase en sí, quiero que ustedes miren su sílabo, porque ya quiero de una vez indicarles las tareas que tienen que hacer para que luego no les falte el tiempo para poder cumplir bien las tareas. ¿Ok? La primera tarea es simplemente leer el devocionario. Yo lo tengo aquí en forma impresa. Ustedes lo tendrán en forma electrónica, algunos lo tendrán en forma impresa también. Para ayudarles a leer en detalle el texto, voy a pedir que durante el curso, cada día, ustedes lean 3 días del devocionario, ¿ok? 3 entradas. O sea, para el día de hoy o mañana, como van a empezar, la primera lectura va a ser Juan 1, del 1 al 2. La segunda lectura, Juan 1, de 3 al 5. Y la tercera lectura, Juan 1, del 6 al 8. ¿Ok? Cada día deben hacer 3 lecturas. Y cada día deben hacer algunos apuntes breves de qué cosas les ha impactado, qué cosas sienten que Dios les ha hablado. Y deben ir juntando todos esos apuntes o haciéndolo en la computadora o lo que sea, para al fin del curso me entregan un resumen de lectura del devocionario. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Cada día lean el texto, el comentario, apunten algunas cosas interesantes que Dios les ha hablado y lo van juntando día tras día y al fin de las 9 semanas deben haber avanzado casi todo el libro y van a entregar un resumen de lectura. ¿Ok? Esa es la primera tarea y la fecha de entrega es el fin del curso. ¿Ok? Que será el fin de abril. Permítame desde ahora indicarles la segunda tarea, porque la primera tarea lo van a ir haciendo día tras día, no reviste mayor estudio que eso, pero pueden de una vez estar avanzando la segunda tarea, que es, leo del sílabo, identifique los temas centrales del discurso de Cristo en el aposento alto, en Juan 13 al 17. Desarrolle en detalle 3 de los temas principales sobre la base de un análisis exegético del texto bíblico. Ahora, chicos, los que ya me conocen saben mi metodología. Los que no han llevado un curso conmigo tendrán que prestar más atención. Yo encuentro como profesor el gran error de casi todos los estudiantes es que entregan una tarea diferente a la que se pide. Eso es un error fatal, ¿ya? Ustedes no van a inventar la tarea, van a contestar la tarea que yo les he pedido como profesor. Eso es básico, ¿no es cierto? Ahora, noten bien la tarea. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que identificar los temas centrales. ¿Ok? Tienen que leer capítulos 13 al 17 y tienen que ir anotando cuáles son los grandes temas
que el Señor toca o trata en esta sección. ¿Ok? Y en la monografía, en la primera parte de la monografía, van a tener una parte introductoria. En estos capítulos, el Señor trata este tema, y hace una lista de los temas centrales del discurso. ¿Ok? Eso va en la monografía, al comienzo. La segunda y la parte principal de la monografía es de todos esos temas centrales, van a escoger 3, no 4 o 5 o 2, van a escoger 3. Se sobreentiende que los 3 temas deben ser diferentes. No van a tomar un tema, la venida del Espíritu Santo, y el segundo tema, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Ya? Ese es un tema, el Espíritu Santo. ¿Ya? Tiene que ser 3 temas diferentes. Ahora, ¿qué van a hacer? En la tarea dice, deben desarrollar en detalle, noten esa palabra detalle, 3 de los temas principales, sobre la base de un análisis exegético del texto bíblico. Noten, no estoy pidiendo un análisis exegético. No quiero que me entregan una tarea que dice, un tema es el Espíritu Santo, y ahí viene a continuación, totalmente desconectado, una serie de apuntes exegéticos sobre... No, eso, no estoy pidiendo eso. No estoy pidiendo apuntes exegéticos. Estoy pidiendo que desarrolle ese tema sobre la base de apunte de el análisis exegético. Así que van a hacer el análisis exegético aparte, y luego van a resumir lo que van aprendiendo de la exégesis y lo plasman en la monografía. ¿Ok? Les estoy explicando esto como si fuesen chicos de primaria, porque encuentro que tantos no lo hacen correctamente. Es algo tan sencillo. Lean la tarea y contesten la tarea. ¿Okay? No contesten otra cosa. ¿Ok? Ahora, tienen tiempo para hacer preguntas. No esperen 4 días antes de la fecha de entrega para empezar a preguntar, ¿y qué quiere decir pastor con exégesis? ¿Ya? Desde ahora vayan trabajando y hagan el trabajo en forma coherente. Me van a disculpar si suena un poquito pedante al comienzo, pero lo hago por la mala experiencia que tengo enseñando en el seminario. Demasiados alumnos no contestan la pregunta asignada. Así que lo hago en esa forma clara esta noche, para que luego no digan, pero pastor, yo no sabía qué es lo que quería. ¿Ok? Así que espero que hayan escuchado bien. Espera, Elmer, ¿estarás grabando la clase? Quizás, hermano Elmer. Sí, pastor, estoy grabando. Pues para que los chicos lo puedan ver después. Muy bien, vamos a empezar con la clase entonces formalmente, a no ser que alguien tenga una pregunta que quieran hacer. Bienvenido, Osvar, has llegado. Mano Diego. Pastor, buenas noches. Mano Diego, ¿está aquí o no? Todavía no llega Diego, ¿no? Ok. Bien, vamos a compartir la pantalla entonces para empezar con la clase en sí. Lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí, pastor. Muy bien. Vamos a empezar entonces con una introducción a la literatura juanina. ¿Quién escribió este libro? El Evangelio. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es conocido como un evangelio escrito por el teólogo. El apodo de el apóstol Juan es el teólogo. Porque Juan escribe este evangelio hacia el fin de su vida. Ahora, Juan no tuvo la formación académica que el apóstol Pablo tuvo. ¿Ya? Juan era un simple pescador. Sin embargo, Juan tenía 2 grandes ventajas sobre Pablo.
En primer lugar, Juan pasó 3 años con el Señor Jesús. Yo sé que el Señor se manifestó a Pablo, pero hay una gran diferencia entre pasar 3 años con el Señor y simplemente tener algunas manifestaciones. Y durante esos 3 años, Juan estudiaba, miraba al Señor y llegó a conocerlo profundamente. Luego, él tuvo toda una vida de ministerio como apóstol, en el cual iba reflexionando, repasando toda la vida del Señor Jesús, meditando cada vez más profundamente. Y al final, cuando él escribe este evangelio, realmente es un evangelio sublime, increíblemente profundo, con aspectos teológicos que creo que nos vamos a sorprender cuando vemos todo lo que Juan ha colocado con ayuda del Espíritu Santo en este evangelio. Ahora, el apodo de Juan es el discípulo amado. Eso indica que él llegó a amar al Señor tremendamente y fue amado por él. Entonces escribe como una persona que conoce al Señor y lo amaba profundamente. Hay pasajes en este evangelio, por ejemplo, capítulos 13 al 17, que realmente son increíbles. El capítulo 17 es la única parte en la Biblia en la cual escuchamos al Señor orar al Padre palabra por palabra. Parece que Juan quedó tan impactado con esa oración que lo guardó en su corazón y lo pudo reproducir después en una forma tan fidedigna. Y cuando uno lee la oración de Cristo como nuestro sumo sacerdote en Juan 17, realmente faltan palabras para analizar la profundidad y el privilegio de leer esos capítulos. Pero hay que añadir un gran pero. Y el gran pero es el siguiente. Hay una regla espiritual que indica lo siguiente. Cuanto más divino es algo, más Satanás lo odia. Así que Satanás odia a la Biblia en general. Y Satanás trata de socavar nuestra confianza en la Biblia en muchas maneras. Pero Satanás ha bombardeado el Evangelio de Juan en tal manera que en los círculos académicos, no espirituales, académicos, el Evangelio de Juan es seriamente cuestionado. Yo planteo que eso se debe no a un problema en el Evangelio, sino a la gran virtud del Evangelio. Es tan sublime, enseña doctrinas tan importantes como la plena deidad de Cristo, que los académicos liberales no cristianos se han dedicado a atacar este evangelio como a ninguno de los otros 3. Vamos a empezar esta noche escuchando unas grabaciones. Quiero que presten atención ahora a los videos que vamos a ver. Quiero que anoten cosas que les impacta para luego poder conversar, ¿ok? Vamos con el primer video. Hermano Elmer, si hay un problema con escuchar, me indicas, ¿ok? Le aviso. Tenemos prácticamente No se escucha bien, pastor. Escucha bien. No se lo escucha. ¿Lo escuchan los demás? No se escucha. No se escucha Que cierre, nada. que cierre y vuelva a reproducir. ¿No escuchan, hermanos? No. Entre O sea, cortantes. No, pastor. Pero muy No, pastor, no se escucha. distorsionado. Cortado. Ya, vamos al siguiente entonces.
En la opción compartir, ahí se puede colocar compartir el audio de eso. Ah, sí, sí, sí. Cosa fundamental. Un ratito, hermanas. Claro, tal vez falta eso. Sí, falta Eso es eso. lo que falta. Vamos a ver si es lo que falta. Ciérrelo, ábrelo, compártelo de nuevo, pastor. Pero dándole clic a esos dos puntos. A ver, vamos a volver otra vez. Cuando pensamos en quién escribe el Evangelio de Juan, Perfecto. tenemos prácticamente la respuesta ya inmersa en la pregunta y diríamos... ¿Ahora sí escuchan? Sí, pastor. Sí, pastor, sí. Claro. ¿Qué? Cuando pensamos en quién escribe el Evangelio de Juan, tenemos prácticamente la respuesta ya inmersa en la pregunta y diríamos entonces que el discípulo de Jesús, el apóstol Juan, fue aquel que escribió el cuarto Evangelio, después de Mateo, Marcos y Lucas. No obstante, hace un tiempo yo me puse a estudiar este Evangelio en profundidad y fue una gran sorpresa para mí descubrir que, contrario a lo que yo pensaba, en ninguna parte del Evangelio uno encuentra este texto fue escrito por el apóstol Juan. Pero sí nos dice algo, y quiero que vayamos juntos a descubrir el momento en el Evangelio en el cual efectivamente se nos dice quién lo escribió. Pueden buscar en sus Biblias o pueden leer en la pantalla el capítulo 21, versículos del 20 al 24. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo, al que Jesús amaba, el que se había acostado en el pecho de Jesús, es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Entonces, a la pregunta capciosa de quién escribió el Evangelio de Juan, la respuesta es el discípulo amado. Juan, está bien. La respuesta es el discípulo amado, ¿sí? Esta figura misteriosa que aparece en el cuarto Evangelio, se nos dice que es aquel que escribió el Evangelio, y de hecho hay un grupo de personas, quizás sus discípulos, que dicen: nosotros sabemos que su testimonio es cierto. Lo que él nos ha contado, ese discípulo que estuvo en el pecho de Jesús, sabemos nosotros que es cierto. Como dice acá, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. ¿Sí? ¿De dónde sacamos nosotros de que fue Juan el que escribió el cuarto Evangelio? Esto viene de Irineo de León. De hecho, vi que ahí en los libros que tienen algunos del Irineo de León, que fue un obispo de la ciudad de León justamente. Irineo era discípulo de Policarpo, que a su vez había sido discípulo del apóstol Juan. Y Irineo dice en un texto que el que había escrito el cuarto Evangelio era el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces de ahí viene nuestra idea de que el cuarto Evangelio fue escrito por Juan. Pero a lo largo de la historia se han dado otras hipótesis, intentando decir quién había sido este discípulo amado. Algunas hipótesis dicen que quizás este discípulo amado fue otro Juan, pero que no era el Juan apóstol, sino que había sido el Juan anciano. Si ustedes leen las cartas de Juan, aparece a menudo la idea de que los saluda el anciano, por ejemplo, o niños, les habla como niños a los miembros de su comunidad. Entonces, la segunda hipótesis que podría ser es que este escritor, este discípulo amado, era Juan el anciano. Y hay una tercera hipótesis que me parece muy divertida, y es que quizás el discípulo amado fue Lázaro, el hermano de María y de Marta, porque vieron que dice que entre la comunidad de los cristianos se corría el rumor de que quizás ese discípulo no moriría nunca, y Lázaro también había sido resucitado. Y a la única persona a la que Jesús llama mi amigo en el cuarto Evangelio es a Lázaro. Entonces esa es otra hipótesis que puede decir. Pero no me interesa meterme en una cuestión de quién lo escribió. Por el contrario, me interesa que podamos pensar juntos acerca de esta figura del discípulo amado, pensado en una clave literaria.
¿Qué significa esto? Que estudiemos al discípulo amado, esta figura bastante extraña que encontramos en el cuarto evangelio, como una metáfora. ¿Y de qué es metáfora este discípulo amado? De cómo se tienen que comportar los discípulos y las discípulas de Jesús. Si nosotros estudiamos el cuarto evangelio y empezamos a ver qué características tiene este discípulo amado, creo que podemos aprender algo acerca de cómo tenemos que vivir nosotros como discípulos amados también. Muy bien, antes primer video, vamos a ver uno más extenso en un momento. Algunas apreciaciones de su parte. ¿Qué cosas apreciaron de este video? Bueno, lo más resultante que noto, no entendí bien, pero al parecer que el escritor, ¿no? En este caso, Lucas Magnin, me parece que dice que el escrito es una metáfora, o Juan, en este caso el amado, es una metáfora y no es exactamente Juan el discípulo. Algo así entendí. ¿Ok? ¿Y eso qué te hace pensar? Que de alguna manera, si Juan, el autor, es, entre comillas, una metáfora, pues todo lo que él escribió también, por lo tanto, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, pastor, me parece bastante peligroso porque según las últimas palabras he entendido que esto solamente es una introducción a una especie de tema que él va a dar. Su tema es referente a las enseñanzas y cosas importantes que podemos aprender del discípulo amado, pero con su introducción ya descartó posiblemente que sea Juan, deja en el aire, ¿no? Lo cual en un futuro, como dice el pastor Elmer también, eso va a quedar incluso enseñanzas como metáfora, algo que no es 100% cierto y real, queda en el aire, ¿no? Es peligroso. Ya, ok, gracias Wilmer. ¿Alguien más? Interesante lo que dice también, lo toma como va a ser una figura literaria, lo va a tomar como metáfora. Y finalmente dos palabras que creo que en la mente de hoy en tiempo está, que es identificar como dos grupos, discípulos y discípulas, dijo al final, ¿no? Eso ya me hizo pensar algo. Aquí creo que hay que prestar bastante atención a lo que viene. Ya, ok. Ahora, noten, al comienzo del video, él dijo que él había hecho un estudio muy profundo de Juan, ¿no es cierto? Y ese estudio tremendamente profundo, ¿qué le llevó a descubrir? ¿Se acuerdan lo que él dijo en el video? Sí, dijo que en ningún lado dice que fue escrito por el apóstol Juan. Ya, ¿y eso es muy profundo? No. ¿Tiene un análisis bien profundo? Para que llegue todo Si al final, está al final lo que dice, ¿no es cierto, Juan? Es más, él dice que ninguno de los evangelios fue escrito, o no sabemos quién escribió ninguno de los evangelios. Entonces, Juan no es diferente a los demás. Si ningún evangelio indica quién lo escribió, Juan es igual que los demás. ¿Por qué seleccionar a Juan y hacer toda una crítica y cuestionarlo? Porque Juan, al igual que Mateo, Marcos y Lucas, no menciona explícitamente quién lo escribió. Parece que hay un interés particular de atacar a Juan, que es interesante. Y como ya he mencionado, si uno plantea que hay diferentes hipótesis acerca de quién escribió Juan, sutilmente está vendiendo la idea. Eso es un tema no importante. Lo importante es el contenido. Pero obviamente, si el contenido no fue escrito por alguien que vivió con el Señor Jesús, habría que cuestionar el contenido. Así que la cosa no es tan sencilla como él da a entender. ¿Ok? Pero eso es un pequeño video de una persona. ¿En qué momento se dio eso? ¿Qué vieron del video que les dio a entender en qué lugar se estaba dando esa clase? ¿Vieron detalles? Parecía una conferencia. Parecía una iglesia, pastor, por los instrumentos en la parte de atrás.
¿Ya? Se pueden apagar, si hay sonidos atrás de ustedes, apaguen, solo para escuchar su voz, ¿ok? Ya, había toda una serie de equipos que parece dar a entender que era una iglesia. Era un culto, porque parece que un niño contestó la pregunta, Juan. Así que no es una conferencia para teólogos. Es alguna iglesia, habría que ver a qué iglesia es. ¿Ok? Vamos al siguiente video. Había niños también, ¿no? Parece ser una congregación o algo así. Incluso una niña, creo que exactamente. Juan, ¿no? Dijo. Vamos al siguiente video. Sobre estos temas y muchísimo material. Pasando ya al tema del podcast de hoy, el Evangelio de Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Cuán exacto históricamente hablando está el texto? Estas son algunas de las preguntas más enigmáticas que están o que envuelven a uno de los evangelios más enigmáticos del texto bíblico. Hay que decir que los evangelios, cuando hablamos de evangelio, estamos haciendo referencia a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el texto en cuestión para el día de hoy. Hay que decir que estos 4 libros, que hoy los tenemos todos juntos y la gente los consulta, y además de las diferentes otros libros y cartas de Papa, etcétera, pero hay que recordar que en la antigüedad eran libros aparte, rollos que circulaban por las diferentes congregaciones de mano en mano, de escriba a escriba, y había gentes que tenían ciertos textos y a veces no tenían otros textos. Por tanto, el que hoy la gente crea que estamos viendo un solo libro unido que se le llame la Biblia, muy bien, pero que hay que tener presente que es realmente una composición de muchos libros que en el pasado andaban realmente dispersos y que en un momento de la historia se pusieron realmente y se unieron como un solo texto. Por ello es que en muchas ocasiones encontramos incongruencias y dificultades a la hora de comprender estos textos, como es la paradoja que se nos presenta en cuanto al Evangelio de Juan. En cuanto a esto, hay que decir que los 4 evangelios nos hablan de la historia de la vida de Jesús de Nazaret. Pero solamente el Evangelio de Juan, de estos 4, solamente el de Juan, afirma ser testigo ocular de los que se narra en cuanto a la vida de Jesús, el testimonio del discípulo que Jesús amaba, discípulo que de hecho no se menciona su nombre, pero que según la tradición se le atribuye a Juan. Pero vuelvo a enfatizar, el texto no menciona el nombre de ese discípulo amado. Y de hecho, Juan capítulo 21 versículo 24, el texto afirma que es este discípulo amado el que está testificando de estas cosas y escribe estas cosas, y que, dice él, y afirma que su testimonio es veraz, es verdadero. Ahora, este discípulo amado, ¿quién es? ¿Es realmente Juan, como se le ha atribuido? ¿Quién escribió realmente ese texto? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Una pregunta que ha permanecido sin respuesta, ya les decía, y que ha sido analizada por los grandes teólogos cristianos a través de las épocas, a través de los siglos, y que, ya les afirmaba, aunque normalmente se le ha atribuido a Juan la autoría del texto, aún así queda todavía en tela de duda. Hay que afirmar que algunos de los más famosos teólogos en la historia, escuchen esto, hay que decir que algunos de los más famosos teólogos en la historia del cristianismo
han examinado este texto de cerca y han reconocido la importancia que tiene desde el comienzo, digamos que a partir del siglo III, que es cuando ya comienza a tomar forma el cristianismo como religión independiente del judaísmo. Paso a paso se va alejando cada vez más de la religión madre o de la raíz, y se va viendo la relevancia que tiene este evangelio de Juan. Según se cree, Origen de Alejandría, este académico, cristiano, teólogo, escribió un comentario al Evangelio de Juan, mientras Origen se encontraba en Alejandría. Y según afirman los investigadores, esto ocurrió en algún momento de la historia después del año 218, después del nacimiento de Jesús. Estamos hablando aquí, realmente muchísimo tiempo después de la muerte de Jesús. Y vemos que este es el momento en que Origen escribe su comentario, en el siglo III. Estamos hablando que Jesús es del siglo I. San Agustín, otro famoso teólogo cristiano del siglo IV, padre de la iglesia, escribió alrededor de 124 tratados, comentarios todos sobre el Evangelio de Juan. Y ni hablar de Santo Tomás de Aquino, quien escribió también su comentario en el siglo XIII y que es realmente de gran valía para los que estudiamos la historia, para los académicos. Con esto les quiero dejar claro de que los grandes teólogos e investigadores del mundo cristiano han sentido curiosidad, intriga por este texto y han dedicado muchas páginas para su estudio y análisis. Y estamos viendo las fechas en que ellos escriben sus textos y nos dan una idea del contexto para fechar aproximadamente este Evangelio de Juan. Ahora, todo esto, pues aún así, nunca vamos a saber con certeza quién escribió el Evangelio de Juan, como tampoco vamos a saber con certeza quién escribió los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Y hay que recordar que en la antigüedad se acostumbraba a que se escribían textos y luego se le atribuían a un personaje famoso para que el libro o el texto, el documento, tomase relevancia. De lo contrario, nadie le hacía caso a tal documento si venía de las manos de alguien que era desconocido. Y es muy común en el mundo antiguo pues atribuirle textos a personajes, como ocurrió en el caso de los 4 evangelios que se le atribuyen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque sabemos con tanto estudio y análisis que estos digamos que se le atribuyen no fueron los autores de estos evangelios. Y por ello decía que pues el texto de Juan también está en el misterio, porque además el Evangelio de Juan es un evangelio aparte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que decir que Mateo, Marcos y Lucas son similares en cuanto a los detalles que se dan o narran sobre la vida de Jesús. Por ello es que estos 3 evangelios se les llama los evangelios sinópticos, o sea que se ven juntos. En forma paralela, cuando se analizan, se puede ver claramente, como se ponen lado a lado, que hay una especie de similitud entre los textos. Hay diferencias, pero también se encuentran similitudes. Y sabemos, y esto están ya de acuerdo los investigadores, que el evangelio de Mateo y de Lucas realmente fueron escritos por alguien que tuvo frente al evangelio de Marco, que es el evangelio que se cree que se escribió primero, y luego el autor de Mateo y el autor de Lucas escribieron sus textos copiando del evangelio de Marcos. Por ello es que, de hecho, según la mayoría de los académicos, se cree que el evangelio de Marcos es entonces el más antiguo y el más históricamente exacto de los evangelios. Ahora, en cuanto al evangelio de Juan, hay que decir que lo que el Evangelio de Juan narra, lo que se incluye en el texto, no son los mismos incidentes ni la misma cronología que encontramos en los otros 3 evangelios. De hecho, lo que encontramos en el texto de Juan es tan diferente que ha levantado debate acerca de si el Evangelio de Juan es histórico o no. Y de hecho es algo que ya les decía, se ha venido debatiendo y analizado por los grandes teólogos cristianos y por las grandes academias desde cientos, si no incluso ya les decía, más de 1000 años. Ahora,
Hay diferentes hipótesis acerca de lo que envuelve el Evangelio de Juan. Vamos a mencionar algunas de estas hipótesis sobre lo que han llegado a concluir los diferentes académicos. Hay que explicar que realmente detalles que se dan en el Evangelio de Juan no se explican ni se mencionan en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y viceversa, lo que aparece en estos evangelios no aparece en el Evangelio de Juan. Por ello es que hay una hipótesis que afirma que Juan, o el autor del libro de Juan, escribió estos eventos sobre la vida de Jesús antes del arresto de Juan el Bautista, mientras que los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, narran detalles del ministerio de Jesús comenzando luego del arresto de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Ahora, por ello es que otros investigadores dicen que el Evangelio de Juan fue el último que se escribió y que se escribió por una persona que sabía acerca de los otros 3 evangelios, pero que quiso escribir el Evangelio de Juan dándole un toque más espiritual, un toque más místico, en vez de un toque más histórico. Por ello es que la persona que escribió el Evangelio de Juan no pudo haber sido un contemporáneo de Jesús de Nazaret y por tanto no pudo haber sido testigo ocular como el mismo texto afirma para hacer creer al lector. Esta es una posibilidad que han dado los investigadores. Ahora, otra posibilidad es que el autor del libro de Juan no sabía de la existencia del Evangelio de Marcos y por ello es que lo que el texto narra no aparece en el Evangelio de Marcos porque simplemente el autor de Juan no sabía que el texto existía. Y vuelvo a enfatizar, hoy tenemos todos los textos juntos como una sola Biblia, pero en la antigüedad los textos manuscritos andaban de ciudad en ciudad, de mano en mano, y muchas congregaciones cristianas tenían textos que otras no tenían, documentos que otras no tenían, e incluso fueron apareciendo diferentes evangelios que se le llaman apócrifos o escondidos, con detalles y muchas veces hechos fantasiosos sobre la vida de Jesús. Y estamos hablando, vuelvo a enfatizar, de textos que se han escrito cientos de años luego de la muerte de Jesús, el personaje del cual se habla. Por tanto, otra vez, de ahí que los investigadores y académicos se cuestionan la veracidad histórica de estos textos. Ahora, uno de estos hechos que se disputa entre los 4 evangelios es la duración del ministerio de Jesús. De acuerdo a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 1 año, mientras que el evangelio de Juan afirma que el ministerio de Jesús, su prédica, duró aproximadamente entre 2 y 3 años. Vemos aquí diferencias entre los textos. Ahora, el Jesús que aparece en el evangelio de Juan es un Jesús que conocía muy bien la ciudad de Jerusalén. Es un Jesús que afirma el texto que había viajado al menos 3 o 4 veces a Jerusalén. Mientras que el Jesús que encontramos en los evangelios sinópticos es diferente. Es un Jesús que solamente dice que visitó Jerusalén una sola vez. En el evangelio de Juan, Jesús tiene amigos cerca de Jerusalén, entre los que se encuentran María, Marta, Lázaro, en el pueblo de Betania, que está cerca de la ciudad, en las cercanías del Monte de los Olivos. El autor del libro de Juan, quien quiera que sea el escriba, conocía Jerusalén muy bien. Y esto es evidente por la geografía, por el nombre de sitios, de lugares que el texto nos presenta. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se menciona, entre otros detalles, se menciona la famosa el estanque de la puerta de las ovejas, Betesda. Se habla también del estanque de Siloam. Se habla también del pozo de Jacob. Por tanto, son detalles que geográficamente hablando, históricamente hablando,
le dan credibilidad al texto de Juan. O sea que se han verificado por la arqueología, por la historia, estos sitios, y hoy día cualquiera que viaje a Israel puede visitar estos sitios que acabo de mencionarle. Ahora, otro aspecto del Evangelio de Juan que pudiera ser más histórico y exacto que lo que se narra en los demás evangelios son los detalles de la crucifixión de Jesús y los detalles, los eventos que llevaron a esta ejecución por parte de los romanos. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que Jesús tuvo una última cena y dicen que lo comparan, afirman que es una cena de la Pascua. Y que ese año, la Pascua que tuvo lugar, según los cálculos históricos, tuvo lugar un jueves en la noche. Hay que decir que las festividades judías, para los que no saben, comienzan al caer el sol. Cuando se pone el sol, comienza el día judío. Y por tanto, se comienza la festividad. Según los evangelios, Jesús, la última cena fue una cena de Pascua, un jueves, según estos tres evangelios. Y estos tres evangelios sinópticos nos quieren hacer creer que el Sanedrín, la mayor corte jurídica de la nación de Israel en aquel momento, se reunió al principio de ya haber comenzado la Pascua para interrogar a Jesús de Nazaret y para entregarlo a los romanos. Ahora, el Evangelio de Juan nos presenta una historia diferente a esto. Juan nos dice que Jesús fue entregado para ser crucificado, y cito, en el día de la preparación de la semana de la Pascua, en la hora sexta. Por tanto, estamos viendo que es un día de la semana de la preparación de la Pascua, no como dicen los demás evangelios en el comienzo de la misma festividad ya. De hecho, de acuerdo al Evangelio de Juan, esta última cena no fue una cena de Pascua, porque la festividad todavía no había comenzado, sino que comenzaba hasta la noche del viernes. Por tanto, de hecho, sabemos que Jesús fue crucificado y enterrado antes de que comenzase la Pascua. Por ello es que aquí los investigadores dicen que Juan es más cercano, ¿no?, a lo histórico, porque sabemos que es imposible que un tribunal judío, mucho menos el Sanedrín, que no se molestaba con casos todo el tiempo, sino que habían diferentes cortes locales en diferentes ciudades. Cuando un caso se llevaba al Sanedrín era un caso extremo, y mucho menos en el medio de una festividad que ya ha comenzado. Y sabemos que, según el Evangelio de Juan, que Jesús fue crucificado y enterrado antes de la Pascua. Por tanto, lo que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas dicen que Jesús celebró la Pascua no puede ser correcto. Y esto el Evangelio de Juan lo desmiente y está en contradicción con estos tres evangelios. Por ello es que los investigadores estamos en acuerdo de que el Evangelio de Juan en este detalle parece ser más exacto que los otros evangelios históricamente hablando. Y lo que sabemos en cuanto a las leyes judías, lo que sabemos en cuanto a la historia, etcétera, diferentes detalles. Ahora, en cuanto a esto, pues vuelvo a enfatizar la familiaridad del autor del Evangelio de Juan con la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Y es posible que el autor de este texto, afirman los que conocen, haya visitado la famosa piscina o el estanque de Siloam, que se menciona en conexión con la historia de Jesús sanando a un hombre ciego, una historia que solamente aparece en el Evangelio de Juan y no aparece en los demás evangelios. Y de hecho hay que decir que este estanque de Siloam fue descubierto recientemente y pues ya les decía, les había mencionado, cualquiera lo puede visitar. El que visite Israel puede visitar el estanque de Siloam, el que se menciona en el famoso Evangelio. Entonces, al final, ¿qué nos queda? El misterio continúa. El misterio continúa en cuanto a la autoría del Evangelio. No sabemos a ciencia cierta quién fue. Si fue Juan, si no fue Juan. Parece indicar que no fue Juan. Parece indicar que el texto, estamos hablando de un personaje
que escribió el texto posteriormente, al igual que los demás evangelios que se escribieron posteriormente y se le atribuyeron a Jesús, porque hay que decir que estos textos se escribieron luego de la muerte de Jesús. Nadie andaba al lado de Jesús con papel y lápiz escribiendo estos detalles, sino que se recopilaron después, y esto mismo lo afirman los diferentes autores de los evangelios. Cualquiera al principio de los evangelios puede darse cuenta de cómo ellos mismos afirman que investigaron, que recopilaron, que hicieron preguntas, pero sea que no son testigos oculares de los hechos, sino que son recopilaciones de historias que pasaban de boca en boca, de textos que se ponen por escrito y que con el tiempo pues llegan a formar parte de lo que se ha unido como el texto bíblico, de la Biblia cristiana, y que hoy día la mayoría de la población mundial tiene a su alcance. Pero que hay una historia detrás de esos textos y que debe ser realmente estudiada, investigada, como ha sido realmente, ya les decía, por los últimos cientos y más de 1000 años, por los mismos teólogos cristianos y por los mismos investigadores de la academia. El misterio continúa en cuanto al Evangelio de Juan, en cuanto a su autoría y realmente sus diferencias y contradicciones en cuanto a los demás evangelios. Realmente es un tema fascinante para los que nos dedicamos al estudio de la historia, sobre temas religiosos también, sobre temas arqueológicos. Así que, queridos amigos, hasta aquí con el podcast. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Han escuchado un podcast un poco más extenso. Eso refleja algo de lo que se enseña en seminarios en Europa y en Estados Unidos acerca del Evangelio de Juan. ¿Ok? Así que reacciones de ustedes ahora. Pastor, ¿no le achuca que escuchar estas cosas? A mí sí, ya estoy, pero... ¿Qué cosas te causaron más cosas, pastor. preocupación? ¿Qué cosa me da más chucaque que otra? A ver, sí, una. Bueno, la conclusión al final dice que el misterio continúa, pues, o sea, como este chico dice, nunca sabremos quién es el autor, porque para rematar hay contradicciones con otros evangelios, entonces, qué triste, ¿no? O sea, no... ¿Ya? Bueno, y más cosas podría decir, pero que otros opinen, ¿no? Una cosa, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, lo más peligroso, creo que para un estudioso, alguien, un investigador, y en este caso como él, o como cualquiera de nosotros que podría hacer, es poder tomar tal vez fuentes, como él lo hace, ¿no? De grandes personajes, y decirlo, y como nosotros lo hacemos, porque yo también cuando hago un estudio tomo fuentes, pero él en ningún momento llega a una conclusión o dice, estos son las fuentes, pero la verdad es esta, ¿correcto? Entonces creo que cada uno de nosotros cuando hace una investigación sobre algún tema determinado, es obvio, nos metemos a las fuentes, nos metemos a buscar, yo digo a veces, ¿no? Hasta la casa del diablo mismo para poder sacar información y luego aterrizar sobre una verdad que se debe dar a quien estamos instruyendo. En este caso, él, como el siervo decía, al final termina, el misterio continúa, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo queda en el aire, todo queda, digamos, en lo surrealista, pero no hay nada concreto. Muy bonito todo, se ve bastante interesante, y creo que esto es lo que capta la atención de muchos, más que todo, ¿no? De los grandes que se hablan, ¿no? De las grandes teorías, de las grandes contradicciones, que en realidad hay verdades y también hay mentiras, pero no hay una, ¿cómo diría? Un asentamiento, una base donde decir, pero esto es lo que es la verdad, ¿no? Eso creo que hay que notarlo. Y bastante peligroso cuando uno escucha personajes así, ¿no? En este caso, charlas así, que todo queda en el aire y nada es real. Ok, bueno, eso es lo que se escucha en muchos lugares, ¿no? Aunque no lo escuchemos en la Alianza, pero se escucha en otros lugares y hay que estar preparados para esto. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar? Sí, pastor. Este personaje habla mucho acerca del mundo antiguo. Entonces me imagino que su lugar donde él ha buscado informaciones sobre libros de historia antigua, ¿no? Y bueno, eso también como que lo confunde. Yo veo que confunde bastante, porque incluso él dice de que a Juan, según el mundo antiguo, la antigüedad, era una tradición llamar Juan como un discípulo amado, ¿no? Así estaba mencionando, lo cual pues está equivocado.
Eso quería resaltar. Ok, gracias, Toño. Una persona más. Pastor, sí, justamente había estado escuchándole y comparto también lo que había dicho el pastor Elmer Ceballos en esta parte que deja todo en el aire, esta persona que está hablando. Sin embargo, menciona, por ejemplo, dijo algo que me pareció bien curioso, era que tenía que poner, por ejemplo, como un nombre para que le hicieran caso, o se atribuían nombres de personajes famosos, pero parece que olvida el contexto en el cual se estaba dando. Él no quería ser como, por decir, un personaje famoso para que le escuchen, para que le hagan caso, sino simplemente era a una iglesia en particular, o a un grupo de hermanos. Eso estaba en total contradicción con lo que él predicaba o hablaba, ¿no es cierto? Y también cuando él habla, él dice que el libro de Juan es un libro aparte, pero no dice por qué es que es un libro aparte. Dice que todos los investigadores están de acuerdo en eso, pero no menciona qué investigadores están de acuerdo en eso. Que los teólogos también han llegado a la misma conclusión, pero no menciona qué teólogos llegan a la misma conclusión. O sea, solamente lo dice, pero muy subjetivo, o sea, así abierto, pero o sea, no tiene objetividad para hablar. Ahora, dice que Pedro escribió, bueno, el Evangelio de Marcos, pues escrito primero, luego ya vienen los demás, empezaron a ver las secuencias históricas, y que Juan no narra los mismos incidentes. Pero creo que es algo básico. Bueno, por mi carrera de Derecho sé que en los atestados, cuando se piden, ¿cómo se dice?, versiones de uno u otro, nunca las versiones son iguales. Ni siquiera las manifestaciones que uno va a la declaración del juez nunca son iguales, pero si se juntan, si se ponen todas, y si se los ve cada uno desde la perspectiva, llegan a englobar un solo hecho. Eso es algo tan básico que se da en una investigación forense. Ahora, dice que es tan diferente lo que él menciona y habla en el libro de Juan, a diferencia de los restos de los evangelios sinópticos, y lo expresa en un tono espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, si lo muestra como un tono espiritual o ve algo místico, significa que queda solamente así como una reflexión o una metáfora de todo lo que él ha vivido, o sea, que está como reflexionando, meditando de los hechos que ha estado diciendo. O sea, queda en eso, nada más. O sea, que históricamente puede que sea o que no sea cierto, ¿ya? Y otro también que había estado viendo, bueno, esto acá coincide también con lo mismo que es el ministerio del Señor Jesucristo en la duración, el tiempo. Si uno lee claramente, bueno, yo he leído esto de acá, ¿no? Uno dice un año, yo he escuchado en otro, he leído también 1 año y medio, y el tiempo que estuvo cerca, otros decían 6 meses. Pero tiene que tomar desde cuándo empezó su ministerio, o sea, cómo empezó con las personas a conversar, cuál fue el tiempo de acercamiento que tuvo con los apóstoles. Él lo toma en un conjunto, en un global. O sea, varias cosas menciona, pero no dice sus fuentes, no dice de dónde saca esa información, a qué conclusiones llega, no menciona para nada esto, ¿verdad? Pero como dice una persona que no está, o sea, así preparada, lo deja en el aire, ¿no? Y cree y acepta eso. Sí, bueno, eso es lo que exactamente, sí, gracias, Hugo. Bueno, notaron obviamente la cantidad de veces que él mencionó estudiosos, teólogos, académicos, cientos de años, y es todo un chantaje, ¿no es cierto? Porque si tú te atreves a decir, pues yo creo que Juan escribió este evangelio, ya, ¿cómo vas a argumentar contra tantos teólogos con tantos años de estudio? Así que hay un chantaje académico ahí, que es muy común en la teología liberal, en gente tipo progresista. Tratan de chantajearte académicamente, diciendo todos los estudiosos están de acuerdo y los grandes teólogos, y claro, tú piensas, bueno, yo no soy, ¿quién soy yo entonces para discutir con esa persona? ¿Ok? Lo que esconde esta podcast es una serie de contradicciones, que es exactamente lo que ha pasado en la teología con el análisis de Juan. En el siglo XIX, la teología liberal se puso de acuerdo de que Juan no escribió este evangelio. Y no lo escribió porque no fue escrito en el primer siglo. Según ellos, su análisis, este evangelio viene del fin del segundo siglo o quizá hasta comienzo del siglo III. Por eso, en este podcast menciona Orígenes y Agustín y da a entender que recién ahí se empieza a aparecer Juan.
y te siembra la idea de que Juan viene de finales del segundo, tercer siglo. Eso es lo que la teología liberal acordó en el siglo XIX. En el siglo XX surgió una serie de problemas para la teología liberal. En primer lugar, más y más gente empezó a estudiar el texto y se dieron cuenta, como lo mencionó el podcast, que hay ciertos detalles del Evangelio que milita contra esa conclusión. ¿Ya? Por ejemplo, en el podcast, el autor menciona que el que escribió Juan conocía muy bien Jerusalén. ¿No es cierto? Lo menciono varias veces. El que escribió Juan conocía muy bien a Jerusalén. Pero Jerusalén fue destruido el año 70 de Cristo. ¿Quién en el siglo II iba a conocer bien a Jerusalén? No, es una total contradicción. Entonces, los mismos estudiosos empezaron a darse cuenta que había que tener cuidado con esta postura de que se escribió el siglo II o III, porque el autor muestra tremendo conocimiento de la geografía de Jerusalén, que obviamente no era posible después de la destrucción de Jerusalén, porque los judíos fueron expulsados de Jerusalén. La ciudad fue destruida. Segundo lugar, otra contradicción. El autor del podcast dice que de los 4 evangelios, Juan es el más acertado en cuanto a la fecha de la crucifixión de Cristo, que no fue en Pascua, fue el día antes, y que Juan ahí le gana a los demás evangelios. Y es lo que han notado los estudiosos. Pero otra vez, ese detalle milita contra el concepto de que el que escribió Juan no era un apóstol, sino que vivió unos 100 años después. ¿Cómo va a saber alguien 100 años después los detalles precisos y contradecir los otros evangelios? Eso tampoco no encaja. Tercer lugar, en este podcast se afirma, como muchos han afirmado, que Juan parece concentrar su historia en los eventos antes de la crucifixión, antes del arresto y la muerte de Juan el Bautista. Y que los otros evangelios se concentran en las actividades de Cristo a partir de cuando Juan fue arrestado. Pero luego se contradice cuando dice que los demás evangelios hablan de solo 1 año de ministerio y una visita a Jerusalén, mientras que Juan habla de 3 años y 3 visitas a Jerusalén. ¿Sí? ¿Notan ahí la contradicción? Si por un lado está diciendo que el Evangelio de Juan narra los eventos más o menos hasta la muerte de Juan el Bautista, ¿cómo vamos a hablar de 3 años y 3 visitas a Jerusalén? Y decir que los otros evangelios narran el ministerio de Cristo a partir de la muerte de Juan en adelante, pero ellos solo tienen 1 año. Están invirtiendo toda la cronología bíblica. Así que ese es el problema con la teología liberal. Pero estuvo muy de moda el siglo XIX decir que el Evangelio de Juan se escribió en el siglo II o el siglo III. Pero el golpe de gracia, lo que derrumbó totalmente a la teología, la idea liberal, fue creo que en el año 1936, un arqueólogo investigando una antigua sinagoga una antigua iglesia en Egipto, Alejandría, que había sido una sinagoga, encontró un cuarto con muchos documentos antiguos y encontró entre todos esos documentos un papiro que se llama ahora Papiro 52, que es un fragmento del Evangelio de Juan. Y los estudiosos han analizado con mucho cuidado ese fragmento y ponen como fecha
el año 100 a 125 después de Cristo. Eso cayó la idea liberal de que este evangelio viene del fin del siglo II. Ya era imposible sostener esa tesis cuando ya hay un fragmento de más o menos el año 100 a 125, el papiro 52. Ese papiro ahora está en el Museo John Rylands en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, ¿ya? Y lo pueden buscar en internet y lo van a encontrar. Ahora, si este fragmento se encontró en Alejandría y sabemos que Juan vivía en Éfeso, en Asia Menor, para que llegue este manuscrito a Alejandría llevaría algunos años. Y todo eso encaja mucho mejor con la tesis de que Juan fue escrito realmente por Juan y que se escribió hacia el fin del primer siglo. Así que, gracias a Dios, ese dato arqueológico ayudó a zanjar de una vez por todas la idea de que el Evangelio de Juan viene del primer siglo, no como la teología liberal decía del siglo II y el siglo III. ¿Ok? Pero, repito, hermanos, lo triste, y es triste, que gente muy inteligente ha dedicado tanto tiempo a estos temas de la fecha y el autor, y casi han pasado por alto el texto mismo. Y ha habido esta actitud bastante hostil hacia la revelación bíblica. Esa es parte de la batalla espiritual que la iglesia enfrenta en estos tiempos, porque Satanás trata de destruir lo que es más sublime en la palabra de Dios. Vamos a hacer un break ahí unos minutos. Vamos a tomar un 5 minutos de break. Miren su reloj ahora. 5 minutos. Volvemos para la segunda parte de la clase esta noche. ¿Ok? Tomemos un break.
Ok, chicos, vamos a retomar la clase otra vez. Ya han pasado los 5 minutos reglamentarios, así que vamos a compartir la pantalla para avanzar un poco más con la clase y terminar a las 9:30. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos datos un poco más positivos para ustedes. Vamos a empezar con el tema del autor. Ahora, chicos, yo les he dado la separata. No voy a entrar en todos los detalles de la separata por falta de tiempo y les voy a animar a ustedes a que ustedes lean en detalle la separata, ¿ok? Permítanme recalcar, lean en detalle la separata. Si quieren aprovechar bien el curso, no se confíen de solo escuchar la clase. Tienen que leer la separata, ¿ok? Es para el bien de ustedes. Ahora, de los 5 libros que Juan escribió, es decir, el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis, el único libro que lleva el nombre de Juan es Apocalipsis, que es interesante. Si miramos un momento en Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 1, perdón, el capítulo 1, versículo 4, Apocalipsis 1, 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Así que Juan pone su nombre claramente al último libro que le escribió, Apocalipsis. Los demás libros fueron aceptados por Juan, por la iglesia, por 2 razones, ¿ya? En primer lugar, por quienes comentaron, quiénes fueron los primeros en comentar que Juan escribió el Evangelio. Y en segundo lugar, por la evidencia interna. Vamos a empezar con el testimonio interno. Ya en los podcasts hemos escuchado que al fin del Evangelio, Juan dice claramente, el que escribió este Evangelio es un testigo ocular. Vamos a mirar Juan 21 y el versículo 24. Ya espero que tengan sus Biblias a la mano para estar mirando algunos textos bíblicos. Juan 21, 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Ya? Él da testimonio. Ahora, hay solo 2 posibilidades. O el autor está mintiendo o está diciendo la verdad. Sería muy extraño que alguien que ha escrito este evangelio tan sublime, tan espiritual, donde el Señor enfatiza la importancia de la verdad una y otra vez. Muy extraño que el que lo escribe miente diciendo que ha sido testigo cuando no lo es. Así que el sentido común nos llevaría a aceptar lo que el versículo 24 dice. El que escribió este libro fue un testigo ocular. Es más, este evangelio menciona este testigo ocular como el discípulo amado. Era un hombre de gran confianza de Cristo. Por ejemplo, en Juan 13, versículos 23 al 26, leemos del discípulo amado recostado sobre el pecho del Señor Jesús, conversando con él en forma muy íntima, muy privada. No dice quién es, no menciona su nombre, solo dice es el discípulo amado. Obviamente tuvo que ser alguien muy especial, porque en el capítulo 19 de Juan, cuando Cristo está muriendo, él se preocupa por su madre y encomienda a su madre al discípulo amado, al que escribió este evangelio. Así que se supone que si es un discípulo amado, tiene que ser uno de los apóstoles. Es más, en Juan 19, 34 y 35, Juan, el evangelio de Juan, es el único evangelio que menciona que el costado de Cristo fue
abierto y que corrió agua y sangre. Eso es interesante porque en la carta de Juan, primera de Juan capítulo 5, Juan dice, hay dos testigos de la encarnación de Cristo, el agua y la sangre. Eso indicaría que el autor del Evangelio es el autor de la carta también. Es más, el autor de este Evangelio, el discípulo amado, fue testigo de la resurrección. Leemos en Juan capítulo 20 que cuando apareció la noticia de la resurrección de Cristo, dos discípulos fueron corriendo a la tumba. Uno es Pedro, el otro queda anónimo, el discípulo amado. Y el discípulo amado corrió más rápido y quedó afuera. Y Pedro llegó después, entró. Es más, en capítulo 21, cuando Cristo aparece, en ese capítulo los discípulos estaban pescando toda la noche. ¿Quién reconoce al Señor Jesús? ¿Quién dice es el maestro? Es el discípulo amado. Así que obviamente el autor de este evangelio era un hombre de gran confianza que conocía muy bien al Señor Jesús. Y aquí está lo extraño. Aquí está algo muy extraño. En este evangelio se menciona los nombres de muchos apóstoles. Se les menciona por nombre. Jacobo, Natanael, Andrés, Pedro. Pero qué interesante, a Juan no se le menciona por nombre en este evangelio. Eso es muy extraño. Si Juan era uno de los tres más íntimos de Cristo, Jacobo, Juan y Pedro, ¿cómo explicar que Juan no lo menciona? Este evangelio no lo menciona, el nombre. Obviamente, la conclusión a la cual llegamos es que Juan no menciona, el evangelio de Juan no menciona el nombre del apóstol Juan, porque es el que está escribiendo, pues. Y prefiere con sencillez llamarse el discípulo amado y el testigo. Y nunca se menciona por nombre. Lejos de ser un problema, como los teólogos liberales dicen, es un gran problema que nunca se menciona quién es el escritor. Para el creyente con el Espíritu Santo, que entiendes el espíritu de este tremendo evangelio, donde Cristo habla de la importancia del servicio, de ocupar el último lugar, de siempre ser humildes y sencillos. Es casi obvio, ¿no es cierto? Es casi obvio que Juan no se menciona por nombre. Porque Juan también sabe que los otros evangelios tampoco se mencionaron los autores. Mateo no se mencionó, Marcos no se mencionó, Lucas no se mencionó. Y cuando Juan va a escribir, él pregunta, ¿cómo voy a mencionar mi nombre? Y todo encaja perfectamente bien. Es más, cuando lees este evangelio, aunque en el segundo podcast, ¿se acuerdan? El autor dijo, el evangelio de Juan, sabemos, imposible que fue escrito por un testigo ocular. ¿Cómo que imposible? Cuando lees el evangelio, es demasiado obvio que fue escrito por un testigo ocular, por la cantidad de detalles totalmente secundarios que el evangelio menciona. Le deja a ustedes mirar la separata para buscar esos versículos y que ustedes mismos evalúen estos detalles insignificantes que apuntan a que el autor, mientras él está escribiendo, lo tiene todo en su mente y se traiciona, entre comillas, a sí mismo, indicando quién es el autor por los detalles que él menciona.
Pero pasemos ahora a lo que se llama el testimonio externo, es decir, la evidencia fuera de este evangelio que indicaría que fue escrito por Juan. En el año 180 después de Cristo, la primera referencia explícita de que Juan escribió este evangelio está en una obra por un hombre llamado Teófilo. Ya el año 180 después de Cristo, Teófilo menciona que el autor fue Juan, el apóstol. Pero más interesante, al mismo tiempo, hacia fines del segundo siglo, un hombre llamado Ireneo, en un tratado de herejía, él menciona este evangelio y él dice lo siguiente. Ireneo dice, en una carta que Policarpo me escribió. Ahora, Ireneo era un gran líder de la iglesia en Francia. Policarpo era un gran líder de la iglesia en otra parte del Imperio Romano y se escribían porque se conocían. En una obra, Ireneo escribe lo siguiente. En una carta de Policarpo, su amigo, Policarpo le indicó que Juan fue el autor. ¿Y cómo sabía Policarpo que Juan fue el autor? Porque Juan mismo se lo dijo a Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan. Policarpo murió a una edad avanzada, casi los 80 años. Él vivió en el tiempo de Juan. Muchos piensan que Juan lo instaló como anciano en una iglesia en Asia. Y Policarpo escribe a Ireneo diciendo, Juan, antes de morir, Juan me compartió, él había escrito este evangelio. Policarpo lo sabía, un discípulo de Juan. Entonces, ahí tenemos clara evidencia que confirma que Juan el apóstol fue el autor de este evangelio. Es más, durante el resto del segundo siglo y el tercer siglo, hay muchos escritos que indican conocimiento del evangelio. Lo citan, hacen referencias a incidentes del evangelio. En todos esos escritos lo podemos juntar y confirman, número uno, que existía este evangelio. Número dos, que era reconocido como un evangelio fidedigno. Y número tres, que fue un evangelio escrito por el apóstol Juan. Así que hay bastante testimonio externo que confirma la autoría de este evangelio. Más aún, pasando al comienzo del siglo III, los años 200, habían tres grandes líderes de la Iglesia universal: Ireneo, Clemente Alejandría y Tertuliano. Y los tres escriben acerca de este evangelio de Juan y los tres confirman que la iglesia sabía que Juan era el autor. Ahora, estos líderes, Clemente, Ireneo, Tertuliano, no eran pastores de una iglesia local. Eran líderes de la iglesia universal. Escribían obras que el resto de la iglesia leía y estudiaba. Así que estos hombres reflejan lo que la totalidad de la iglesia cristiana entendía y sabía. Y sus escritos confirman que Juan escribió este evangelio. Van a encontrar más detalles en la separata y les animo a que lo puedan leer. Eso nos lleva entonces a establecer la fecha en el que este evangelio se escribió. En los podcasts, los dos autores dieron a entender
que se ha cuestionado la autoría de Juan por 1000 años. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Históricamente, la Iglesia católica, protestante, ortodoxa, estaban de acuerdo, todos consideraban que el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Ese era el consenso de toda la Iglesia, de todo tiempo, hasta más o menos el año 1800. Fue recién en el siglo XIX que los teólogos liberales empezaron a afirmar, por primera vez en toda la historia, que Juan no fue el autor y que el Evangelio de Juan fue escrito por una persona anónima en el segundo o el tercer siglo. La pregunta, obviamente, es ¿por qué? ¿Qué les llevó a decir eso? Básicamente dos razones. Número uno, en el segundo y tercer siglo surgió el gnosticismo cristiano. Los gnósticos cristianos usaban el Evangelio de Juan distorsionando el significado para apuntar a sus enseñanzas. Entonces, los estudiosos liberales llegaron a la conclusión que el Evangelio de Juan es un evangelio gnóstico, que tiene una teología gnóstica, de un Dios que bajó del cielo para revelar secretos y luego volvió al cielo. Los teólogos liberales decidieron que el Evangelio de Juan básicamente tenía una teología gnóstica, tenía conocimiento del gnosticismo. Y por lo tanto, no podía haber sido escrito el siglo I, porque el siglo I no había el gnosticismo. Ese es básicamente su argumento. En segundo lugar, ellos dicen, y esto es muy interesante, ellos dicen la teología de Juan, la teología que vamos a estudiar en 2 semanas. La teología de Juan es tan profunda, es tan compleja, que es imposible que haya sido el primer siglo. Que recién esos temas se empezaron a ventilar en el segundo o el tercer siglo. Así que imposible que Juan haya sabido todo eso, así que el Evangelio de Juan indudablemente fue escrito segundo siglo o el tercer siglo. Bueno, como ya mencioné, el descubrimiento del fragmento P55, el papiro 55, trajo abajo esa idea. Y en realidad, lo que sabemos ahora es que fue el Evangelio de Juan que dio lugar a la teología profunda de Cristo, cristología. No que el Evangelio de Juan copió esa teología, que es lo que la teología liberal pretende decir. El problema con la teología liberal es que no aceptan la obra de Dios. No aceptan el concepto de revelación. Para ellos, si Juan tiene teología profunda, hay una sola explicación. La copió del siglo II y III. No les cabe en la cabeza a estos teólogos que Dios pudo haber revelado a Juan esa teología y que llevó a la iglesia unos 150 años para alcanzar la estatura intelectual de Juan. A la teología liberal no les entra en la cabeza ese concepto. Pero esa es la realidad. Juan tenía un conocimiento tan profundo de la teología que le llevó al resto de la iglesia unos 150 años para actualizarse y llegar al nivel de Juan. Ahora, cuando estudiamos las cartas de Juan, sabrán cómo empieza la carta de Juan, lo que hemos visto, nuestros ojos han visto, nuestras manos han palpado, escribimos acerca del verbo, ¿ok? Ese comienzo de la carta de Juan.
Obviamente esa carta viene después del Evangelio de Juan. Y el libro de Apocalipsis también refleja la teología del Evangelio y de las cartas. Así que por lo general, el consenso evangélico conservador es que el Evangelio de Juan se escribió más o menos por el año 80 a 90 después de Cristo. ¿Ok? Cuando Juan ya estaba bien afincado en Éfeso, estaba a cargo de muchas iglesias y por fin Juan escribe este profundo evangelio. Los otros evangelios ya fueron escritos y Juan escribe un evangelio diferente porque ¿para qué repetir lo que otros han dicho? Él quiere escribir algo más profundo, más íntimo, más teológico. Así que eso encajaría con un evangelio redactado por el año 80 a 90 después de Cristo. Y luego se escribieron las cartas y luego Apocalipsis. Eso más o menos es el orden que se entiende. Ahora, para terminar, ¿cuál es el contexto histórico? Los estudiosos se han preguntado cuál es el propósito de este evangelio. Y han habido un montón de ideas. Que este evangelio fue para corregir el gnosticismo. Otros dicen, este evangelio fue para promover el gnosticismo. Otros dicen, este evangelio fue para atacar al judaísmo. Otros dicen, este evangelio fue para dar una suerte de fachada griega, filosófica al evangelio de Cristo. Otros dicen, este evangelio fue para socavar los discípulos de Juan el Bautista que se habían establecido en Asia y estaban causando problemas a la iglesia. Han habido un montón de ideas acerca del evangelio de Juan. La respuesta demasiado sencilla es ir a Juan 20 y el versículo 31, donde Juan mismo nos explica el propósito de esta carta, de este evangelio. Vamos a Juan 20, el versículo 31. Y se preguntarán ahora, ¿y por qué los académicos se hacen tantos problemas? Si el mismo texto lo explica. Juan 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que, aquí está el propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pueden notar entonces que el propósito de este evangelio es evangelístico. No hay nada sorprendente en eso, ¿no es cierto? Juan escribe un relato de la vida de Cristo para ayudar a personas a tener vida eterna. Y ante la pregunta, ¿cómo van a tener vida eterna? La respuesta es doble. En primer lugar, tienen que creer que Jesús es el Mesías. Así que Juan escribe este evangelio para comprobar que Jesús es el Mesías. La semana que viene vamos a ver el contenido de Juan y vamos a ver que el contenido apunta a este propósito. Juan escribe en primer lugar para que toda persona leyendo, especialmente los judíos, queden convencidos. Jesús es el Cristo. Pero noten que Juan menciona un segundo propósito. Para tener vida eterna, hay que saber también que Jesús es el Hijo de Dios. Así que en este evangelio vamos a encontrar muchos relatos y muchos discursos que apuntan a eso, a confirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Todo encaja. Aquí no hay nada complicado. Si solo nos ceñimos a lo que dice el texto, en vez de andar inventando toda clase de idea descabellada,
como un instrumento en la mano de Satanás para socavar confianza en la palabra de Dios. Ahora, como Juan está escribiendo a dos grupos de personas, él está escribiendo en primer lugar para judíos, para que judíos crean que Jesús es el Cristo. Juan en este evangelio menciona varias cosas que solo los judíos van a entender. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, hay una referencia al maná, el maná del cielo, durante el Éxodo. Los griegos, ¿qué sabían de maná? Eso apunta a lectores judíos. En capítulo 10, Juan tiene un capítulo dedicado al buen pastor. Para los griegos, el buen pastor no significaba nada. Pero para todo judío, entendían muy bien. El buen pastor es Jehová. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y Juan presenta al Señor Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Capítulo 15. El Señor habla de yo soy la vid verdadera. Para los griegos eso no tendría sentido. ¿De qué está hablando yo soy la vid verdadera? Pero todo judío entendería muy bien lo que Cristo está diciendo. Así que obviamente Juan selecciona ciertos materiales pensando en lectores judíos, queriendo llevarles a la fe de que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado por los judíos. Pero luego, cuando leemos en más detalle este evangelio, empezamos a encontrar ciertas explicaciones que ningún judío necesitaba. Por ejemplo, en capítulo 1, Juan se detiene para explicar que la palabra rabí significa maestro. Ahora, ningún judío necesitaba que Juan le diga eso. Todos los judíos sabían que el rabí es un maestro. Pero como Juan quiere que este evangelio sea entendido por griegos, ahora Juan menciona lo que la palabra rabí significa. Y en capítulo 2, cuando las bodas de Caná, Juan explica que esas vasijas de agua era para las ceremonias de purificación de los judíos. Los judíos sabían eso muy bien. Los griegos necesitaban escuchar eso. Así que cuando lees con bastante cuidado este evangelio, te vas dando cuenta, Juan escribe para dos grupos de personas, judíos y griegos, para llevarles a esta fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para que tengan vida eterna en su nombre. Lamentablemente, un hombre muy inteligente, Bultmann, pero un liberal, él seguía en el siglo XX, seguía insistiendo que este evangelio es del siglo II y III y que narra un mito gnóstico del Redentor del cielo. Y la respuesta que damos como evangélicos es que es bastante fácil para alguien como Bultmann tomar algunos textos aislados de este evangelio y acomodarlo a algún escrito gnóstico del siglo III y convencer al mundo académico que este evangelio de Juan tiene una teología gnóstica del siglo III. Yo planteo que para Bultmann hacer algo así es bastante fácil cuando estás pensando en el mundo académico. Pero cualquier creyente que con reverencia toma este libro de rodillas, se pone a leer, se da cuenta que Juan no está escribiendo de ningún mito gnóstico. Está hablando algo tan profundo, tan sublime de nuestro Salvador, el Señor Jesús, en toda su gloria,
que 9 semanas no nos permite realmente explicar los detalles de este evangelio. Pero aquí está la gran diferencia. El mundo académico no tiene nada del espíritu y se han extraviado totalmente en su manejo de este evangelio. El creyente que lee este evangelio con amor al Señor y con el Espíritu Santo guiándole, va a llegar a entender este libro, el evangelio, es nada menos que un relato hermoso, precioso, del discípulo que más conocía al Señor Jesús, que más lo entendía, más se acordaba de cada palabra que él pronunció. Y luego de muchos años de profunda reflexión, escribe este evangelio para la bendición de toda la iglesia cristiana. Ese es el verdadero secreto de este evangelio de Juan. ¿Dónde lo escribió? La tradición dice que lo escribió en Éfeso y sabemos que Juan pasó tiempo en Éfeso. Varios escritos de la iglesia primitiva confirman eso. Juan estaba a cargo de las iglesias en Asia Menor y Juan escribe este evangelio para ayudar a las iglesias en Asia Menor que estaban luchando con el neoplatonismo. A ver si conocen lo que es el neoplatonismo. El neoplatonismo es una filosofía o era una filosofía que afirmaba dos cosas puntuales. Afirmaba que todo lo material es pecaminoso. Nuestros cuerpos son pecaminosos, son malos, son negativos. Y el mundo espiritual es perfecto. Y el neoplatonismo decía que habitando dentro de nuestros cuerpos hay un espíritu eterno. Y lo que el espíritu eterno está trabajando para lograr es escaparse de este cuerpo material pecaminoso. Y la gran meta del espíritu es escapar de este cuerpo. Ahora, hay que pensar que en toda Asia Menor es lo que la gente creía. Al igual que hoy en día, casi todo el mundo es posmoderno. Tiene esta filosofía posmoderna. En el primer siglo, a fines del primer siglo, casi todo el mundo era neoplatónico. Y cuando Pablo fue a predicar en Atenas, ante los filósofos le escucharon muy bien, con mucha atención, hasta que Pablo dijo algo que iba totalmente en contra del neoplatonismo. ¿Qué dijo Pablo? Habló de la resurrección del cuerpo de Cristo. Uy, para los filósofos es una tontería eso. Porque la meta del ser humano es escapar del cuerpo. Lo último que uno quiere es que el cuerpo resucite y tu alma esté atrapado otra vez en el cuerpo. Y le hicieron quedar en ridículo a Pablo. Claro, Pablo sabía lo que iba a pasar. Por eso dejó la resurrección hasta el final. Y cuando lees 1 Timoteo, y cuando lees 1 Corintios, y cuando lees 1 de Juan, vas a encontrar constantemente esta lucha. Gente que no podía creer en la resurrección del cuerpo, que no podían creer en la encarnación de Cristo. Porque para el neoplatonismo, decir que Dios dejó el cielo, el mundo espiritual, y se encarnó en un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, era una tontería para la gente educada en Asia Menor. Y eso nos lleva a un personaje llamado Querinto. Querinto era un hereje que vivió en Asia Menor al fin del primer siglo. Y él estableció una secta que es una secta del proto-gnosticismo.
No era totalmente gnosticismo, pero era una introducción al gnosticismo. Y Querinto afirmó lo siguiente. Querinto dijo, Jesús de Nazaret fue un hombre común y corriente que nació una forma natural. Pero algo muy especial, según Querinto, pasó el bautismo de Jesús. Él afirmó que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu o la divinidad vino sobre Cristo, vino sobre Jesús. Y a partir de ese momento, Jesús se convierte en Cristo. Y él vivió 3 años haciendo muchos milagros. Y cuando estaba por morir, antes de morir, el Espíritu, la divinidad, se apartó de Cristo y volvió a ser Jesús. Y el que murió en la cruz era un hombre común y corriente, Jesús de Nazaret. Así que Querinto negó la encarnación. Y obviamente Juan, liderando las iglesias en Asia Menor, tenía gran problema con este hombre Querinto. Y hay una historia que Policarpo nos cuenta de un incidente en la vida de Juan el apóstol. Según Policarpo, que lo conocía muy bien a Juan, un día Juan estaba en uno de los baños públicos en Éfeso, cuando de repente alguien le avisó que Querinto había llegado. Y cuando Juan se enteró que este hereje Querinto había llegado, Juan salió corriendo de los baños, gritando a la gente, sálvense de Querinto, porque si Querinto está aquí, hasta los baños podían colapsar por la ira de Dios. Bueno, interesante ese relato que muestra la tremenda hostilidad que había entre Juan, la iglesia cristiana, y este Querinto, un hereje, que estaba generando mucha confusión, muchos problemas. Y la primera carta de Juan y las 3 cartas en un sentido apuntan a ese conflicto que había a fin del primer siglo con Querinto y la secta de los docetas que había en ese tiempo. Ahora, para mayores detalles, si ustedes quieren estudiar un poco más de los argumentos de los liberales y quieren ver la respuesta bíblica, pueden leer uno de estos 2 textos. El de Guillermo Hendrickson, su comentario sobre Juan, tiene una larga introducción que trata en detalle este tema de la postura liberal. Y Leon Morris también, en su tremendo comentario de Juan, Leon Morris dedica mucho tiempo a este tema de lo que la teología liberal dice del Evangelio de Juan. Yo no voy a hablar más de eso porque quiero darles cosas más edificantes que cosas negativas. Bien, ahí terminamos, hermanos, el PowerPoint por esta noche. Tiempo para algunas preguntas si quieren hacer. ¿Qué preguntas ha provocado esta introducción? Pastor, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, quizás más que pregunta me hacía pensar cuando estaba dando la conclusión, que a las finales creo que volvemos a lo que usted dijo al inicio, ¿no? Estamos ante, porque Juan, que yo creo que como dice Juan mismo, el corazón de la carta de Juan es la persona del Señor Jesucristo. Y toca de su naturaleza divina y de su naturaleza humana. Ahora, para la mente humana, por más que nos esforcemos, por más que estudiemos, ¿no? Es un misterio, ¿no? Estamos, como creo que escuché a un pastor decir, estamos postrados ante una naturaleza, ¿verdad?, divina y humana en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y creo que es que ese es el tema, nunca vamos a poder entenderlo. Y bueno, pero justamente ahí yo creo el detalle, ¿no? Es una paradoja porque a las finales creo que se trata de eso, ¿no? Y creo que justamente por eso toda esta batalla intelectual, que al final detrás está un tema bastante espiritual, ¿no? Me hacía pensar. Ya, gracias, Paul. Muy bien, entonces ya, hay profundidades en la persona de Cristo que los liberales
no discuten porque no les interesa. Ya, tristemente, no les interesa. Pasan horas, toda una vida dedicada a estudiar lo que dicen los evangelios gnósticos de Juan, en vez de estudiar el texto, ¿no? Y eso es muy triste lo que ha pasado. Y nosotros vamos a tener que centrarnos en el texto y tratar de profundizar la teología de Juan y qué es lo que debemos aprender de este gran evangelio. ¿Ok? Eso es lo que queremos enfatizar. ¿Otro comentario? Pastor. No es pastor. Ah, ya, mira, hermano. Solamente quería acotar que me pareció de verdad muy interesante y edificante. Creo que muchos hemos visto en Pablo, ahorita en Juan también, ese énfasis en la resurrección, ¿no? Pablo mismo hablando que si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Y yo, la verdad, no estudio casi corrientes como el neoplatonismo, pero es edificante en gran manera, no solamente ver que ellos no bueno, sí, quizás negaban que alguien podía resucitar, sino que el neoplatonismo decía que un hombre quería escapar de su naturaleza y que no podían entender que una deidad habite en un cuerpo que nosotros mismos queremos escapar. Particularmente creía que no podían entender que un ser humano, porque Cristo era Dios y ser humano, podía resucitar, pero el punto de vista y lo que el estudio nos permite comprender es que lo que ellos no podían comprender es que un Dios quiera venir a habitar a un cuerpo. Y eso me pareció de verdad muy edificante y muy bueno, la verdad. Gracias, pastor. Ya, muy bien, me alegro, Wilmer, qué bien. ¿Alguien otro comentario o pregunta quieren hacer? Bueno, pastor, Emilson. acá reincorporándome a los estudios. Es interesante, ¿no? Lo que comentó usted, pastor, en su última participación, ¿no? Se ha mencionado de grandes teólogos, grandes estudiosos, ¿no? El problema es que estos grandes teólogos, grandes estudiosos que han venido a estudiar o tratar de averiguar, ¿no? La autoría del Evangelio de Juan, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Porque solamente tienen el título de grandes teólogos y estudiosos, cuando el objetivo de nosotros como cristianos es buscar justamente lo que realmente nuestro Señor Jesucristo ha querido transmitir a través de sus apóstoles, ¿no? Enseñanzas que nos sirven a nosotros como persona y que nos sirven también para compartirla a aquellas personas pues que de una u otra manera desconocen de Dios, porque la Biblia es justamente eso, ¿no? Darnos el conocimiento de Dios, de saber quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Me llama mucho la atención porque en cosas tan simples, como usted ha mencionado, uno se puede dar cuenta, como el caso que mencionó usted, ¿no? Si habla del discípulo amado, por ejemplo, tenía que haber sido alguien que ha estado muy cerca de Jesucristo, ¿no? Y probablemente tuvo que haber sido uno de los tres que estaba muy cerca, como usted lo mencionó, ¿no? En este caso, o fue Pedro, o fue Santiago, o fue Juan, ¿no? Uno de los tres más cercanos, con los que más se menciona a Jesucristo, de repente en ciertas actividades o situaciones, ¿no? Y bueno, acá la evidencia es clara, ¿no? Y lo ha detallado usted muy bien, pastor, y en el material que nos ha aportado, ¿no? Acá lo que apunta, no solamente la evidencia implícita acá en la Biblia a Juan, sino también todo lo que se ha mostrado de evidencia externa, ¿no? Y hay muchas partes de la Biblia que nos llevan a pensar de que es Juan, obviamente, pues, ¿no? Pero eso no es lo importante, ¿no? Como lo mencionó también, ¿no? No es importante en el sentido de que lo importante es el contenido de este evangelio, pues, ¿no? O sea, nuevamente volviendo solamente así de manera rápida, viéndolo, pues es cierto, ¿no? O sea, no entiendo por qué, si la espiritualidad que muestra este evangelio, ¿no? La profundidad, ¿no? Creo que más que todo es un temor, ¿no? De las personas, ¿no? A la profundidad de cómo Juan expresa
las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Con ese detalle que de repente no se muestra en Mateo, Marcos o Lucas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y personas como Bultmann, ¿no? Para sí, ellos ¿no? les resulta bastante cómodo pasar toda una vida estudiando libros gnósticos, comparando los gnósticos con Juan, haciendo un análisis académico intelectual. Pero pídele a Bultmann que te explique Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba moviéndose hacia Dios, lo que dice el pros en griego. El verbo estaba eternamente moviéndose hacia Dios. Y era Dios. ¿Qué va a decir Bultmann de eso? Eso es para adorar. Es para postrarse ante la majestuosidad de quién es Cristo. Ahora, el académico no le interesa eso, no tiene que decir sobre eso. Se da cuenta en forma intuitiva. Así que se va por las ramas para buscar algo que sí él puede conversar. Y pierde la esencia de Juan, ¿no? Ese es lo triste. Uno no niega que son gente muy inteligente. Y entre todo lo que han dicho hay unas cosas interesantes. Pero no han perdido de vista el centro. Héctor, ¿tú querías decir algo, creo? Sí, pastor, una consulta. Bueno, yo he escuchado unas conferencias que ha dado un teólogo, historiador, ¿no? Que ahora está bastante invitado por las Iglesias Alianzas. Él, cuando habla de la fecha de Juan, él particularmente prefiere datarlo entre el año 50 y 60. Él habla, pues, de que es un evangelio temprano, y él tiene varios argumentos, ¿no? Uno de ellos es de que no se menciona la destrucción del templo, y otros más que no recuerdo. Yo lo que quería preguntarle era, ¿tenemos algún, digamos, contraargumento para refutar ese periodo temprano de la autoría? ¿O no realmente habría algún problema de aceptar esta teoría de que Juan es más temprano tal vez de lo que se piensa, ¿no? En esencia no habría problemas con una fecha más temprana, ¿no? Porque siempre es el autor Juan. Pero no encajaría con lo que con la cronología de la vida de Pablo. ¿Con qué, disculpe? La cronología de Pablo. Pablo fundó la iglesia en Éfeso. ¿En qué año fundó la iglesia en Éfeso? Por el año 58, 59. Y luego que Pablo estuviera en Éfeso, y en Corinto también, las dos cosas están mezcladas. Llega Pedro, a lo menos en Corinto, y llega Apolos, y genera un problema porque están andando por ahí. Pero cuando Pablo estaba en la cárcel, él envía a Timoteo a Éfeso. Estamos hablando del año 64, 65. Obviamente, Pablo no hubiera enviado a Timoteo si Juan ya estaba en Éfeso. La cronología de la vida de Pablo indicaría que esa zona de Asia Menor era territorio de Pablo. Era iglesias que Pablo fundó. Así que otro apóstol no iría a esa zona hasta después de la muerte de Pablo. Pero como eran iglesias muy importantes, era necesario tener un apóstol ahí, y como Juan quedó el último apóstol vivo, él terminó en Éfeso. Así que eso lo hace muy difícil poner una fecha antes del año 70, digamos, para este evangelio, ¿ya? Por lo que sabemos de los escritos de Pablo acerca de lo que estaba pasando en Éfeso en ese tiempo. Eso es la principal dificultad. Y la tradición de la iglesia indica que Juan escribió en Éfeso, y Apocalipsis confirma eso de la influencia de Juan en Éfeso,
y eso nos llevaría a asignar una fecha más tardía que el año 50 o 60 para esta carta, para este evangelio. ¿Ok? Muy bien, bueno, son las 9:30, así que no quiero robarles el tiempo. Gracias por esta primera clase. Si quieren escuchar, el hermano Elmer va a facilitar la grabación a través de la hermana Elsa. Vayan avanzando la lectura del devocionario y también ya empiezan a leer con detalle capítulos 13 al 17 para empezar a ver los temas para la segunda tarea desde ahora, porque el tiempo les va a ganar. Una vez que entramos a la teología de Juan, la cosa se pone muy fuerte, muy profundo, y tienen que aprovechar ese tiempo que no hay mucha información todavía para avanzar con su tarea. Ya les recomiendo eso a lo menos. ¿Ok? Vamos a terminar ahí por esta noche. Hermano Osvar, ¿puedes guiarnos en oración, por favor? Despidiéndonos esta noche. Ok, oramos. Bendito Padre Celestial, Dios bueno, misericordioso eres, Señor. Oh Señor, agradecidos por este tiempo, bendito Dios. Gracias por la enseñanza, por la información recibida en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, nuestro pastor Alex, Señor. Rogarte que lo sigas instruyendo, darle sabiduría que venga de ti para guiarnos en el desarrollo de este curso, Señor. Y yo rogarte que sigas preparando nuestros corazones, danos entendimiento, pon nuestro corazón dispuesto a recibir la enseñanza que tu siervo nos estará dando durante este desarrollo de este curso, Señor. Gracias por este tiempo, agradecido por cada vida de mis hermanos, ahí desde casa conectados, Señor. Nos despedimos, bendito Dios, rogarte que tú nos guíes, que tu bendición, tu misericordia, tu gracia sea guiando nuestra vida, bendito Dios. Oramos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, chicos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Buenas noches, Dios bendiga a todos. ¿Ya? Bendiciones. Marlon, Paul, Huguito.